difícil, estamos dolidos por la situación que pasó Brian, su familia. Estamos acompañando a la familia, estamos en contacto con ella y a total disposición de ella. Nosotros hemos dispuesto la remoción de las autoridades de la comisaría. Estamos en un proceso de formación y de la nueva policía, con lo cual muchas de las políticas ya habíamos comenzado a desarrollar. Parte de ese trabajo es el trabajo que viene de generar esta policía de la ciudad, que va a empezar a funcionar a partir de enero del año que viene. Bien, escuchábamos la palabra de Martín Ocampo, es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, sobre lo ocurrido con el crimen de Brian en la comisaría 38. Hubo una toma de la comisaría, después hubo gases lacrimógenos. Bueno, una situación muy tensa después de la muerte de este chico de 14 años, que ya están apresados al menos los responsables del suceso, pero que obviamente trajo también la discusión acerca de la inseguridad. Otro hecho también ocurrido en Mataderos, con alguien que estaba lavando el auto, bueno, en un tiroteo entre policías y ladrones, termina muriendo. Bueno, vuelve a ponerse en la agenda pública el tema de la inseguridad, en una etapa también en la Ciudad de Buenos Aires donde está la transferencia de la Policía Federal justamente con la Metropolitana. Para hablar de esto tenemos un verdadero lujo en Bonito Cuelgue de poder dialogar con Sergio Eiza. Es profesor de la UBA y también de la Universidad Torcuato Di Tella, un especialista en lo que tiene que ver seguridad ciudadana. Sergio, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Sergio. Justamente un día no es fácil, el 31, pero bueno, un placer que estés en nuestro programa. Estábamos escuchando la palabra del ministro Martín Ocampo. Te quiero consultar en primer lugar qué reflexión te generó todo lo que pasó esta semana en la comisaría de Flores, qué términos, qué sensaciones te dejó. Mirá, son muertes trágicas que se van sucediendo desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en otros lugares del país. Y es un problema que ha estado en la agenda pública también desde hace mucho tiempo. Desde por lo menos 2001, en todas las encuestas figura el problema de la seguridad al tope de las preocupaciones y de las demandas de la sociedad. Pese a ello, el tema de la seguridad es una cuestión que había sido negada o que había sido silenciada hasta hace poco, y que afortunadamente con el nuevo gobierno se le ha prestado atención. Ahora bien, esto es un primer paso, prestarle atención, ponerlo, no solo de sacarlo de la agenda pública y ponerlo en la agenda de gobierno. Sin embargo, persiste un problema desde hace mucho tiempo, es que no existe ningún consenso político y social para abordar la problemática de la seguridad, que en vez de analizar las fotos, en vez de analizar, de ponernos a hablar cada vez que se suceden estos trágicos hechos, miremos la película de un problema que se ha instalado en la Argentina desde el principio de los años 90, que alcanzó su máxima expresión con la crisis del 2001 y que se ha mantenido en esos niveles sin que ninguna de las reformas y contrarreformas que se han sucedido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hayan logrado solucionar Sergio, el tema. Sergio, hay algo concreto, creo que estamos de acuerdo que el responsable político en el caso de la ciudad es el ministro de Seguridad Martín Ocampo, en eso estamos de acuerdo. Totalmente. En el caso los puntual responsables de la seguridad, y eso es un tema que, la gente, y tampoco lo tiene por qué tener en claro, ¿no? Pero los responsables de la seguridad son las provincias, el país, nuestro país tiene una estructura federal, y los gobernadores y sus ministros de seguridad, sus ministros de gobierno, son los principales responsables de la seguridad cuando estamos hablando de delitos comunes, delitos humanos, como los que estuvieron en la etapa en estos últimos días, acá por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Sergio, el tema es que a mí lo que me preocupa puntualmente como responsable político, que es el ministro, es que él articula, como una situación
de solución es poner más policías en la calle, pero desde el lado de la responsabilidad también como ministro, ¿él no encuentra otro aspecto multidisciplinario para enfocar lo que está ocurriendo? Porque, no sé, a mí me parece muy simple la solución de poner más policías en la calle, no sé cómo lo ves vos. Mira, justamente ese es cuando yo te decía de que no había un consenso político y social sobre cómo abordar el tema de la seguridad. Lo que pasa es que al estar en la agenda pública y en este caso hacer una importante demanda hacia la agenda de gobierno, se recurren a parches. Y los parches a los que se ha recurrido, que ha recurrido el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires y que está recurriendo o planteando el actual ministro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es aumentar la cantidad de policías que está en la calle. Sin reflexionar previamente lo que me estás planteando, digamos, cuál es la característica del problema, porque digamos, el problema en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario no tiene la misma expresión que en otros lugares. Totalmente. Y después tampoco reflexionamos sobre si el aumento de la cantidad de policías es la solución, porque tampoco discutimos qué tipo de policía estamos sacando de la calle. Totalmente. Piensen que en la provincia de Buenos Aires teníamos en el 2004 alrededor de 45.000 policías. Scioli hacia fines del año pasado dejó 90.000 policías bonaerenses, una fuerza armada prácticamente, y sin embargo no se ha solucionado el problema del delito en la provincia de Buenos Aires. Sergio. Ahora la ciudad tampoco va a tener excusas. Sergio. Ya no tenía excusas este año, tampoco va a tener menos excusas a partir del 1 de enero, cuando esté unificada parte de la Policía Federal con la Metropolitana. Sergio, te hago una cuestión, Sergio. Seguimos mirando la cuestión de la seguridad de manera unilateral, de manera sesgada y no de manera multidisciplinaria. Sergio, te hago... La seguridad requiere esa mirada. Sergio, mira, te quería hacer una consulta con respecto, vos como especialista en lo que tiene que ver seguridad ciudadana y de conocer la problemática, yo creo que para cualquier diagnóstico hace falta cifras. ¿Se sabe de las cifras, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, de la inseguridad? Porque si nos dejamos manejar por el tema mediático, parece como que si hubiese 10.000 millones de casos cada día, pero en términos de cifras objetivas, ¿es un tema que se ha trabajado poco? ¿Cómo se maneja ese tema? Para mí fundamental en pos de encontrar una solución. Mirá, las cifras estuvieron apagadas, como decimos con el INDEC, entre el 2009 y el año pasado. Este año se volvieron a publicar cifras. Lo que muestran las cifras es, más allá del número, que creo que no es lo que le interesa a la gente, sí, por ahí a nosotros que estudiamos el tema, lo que sucede es una tendencia que un crecimiento exponencial a todo lo largo de la década del 90 hasta el año 2001, después se mantuvo amesetada, o sea, no hubo prácticamente variación, un leve descenso durante el mandato de Néstor Kirchner, después volvió a ascender a partir del 2009, que fue cuando tuvimos el apagón estadístico, y los valores actuales del 2000, digamos, los últimos datos que tenemos del 2015, muestran que estamos llegando de nuevo a los picos del 2001. Ahora bien, yo te podría decir que la tasa de homicidios en Argentina, a pesar de todo esto que estamos viendo, a pesar del dolor de las familias, es la tercera más baja de América Latina. Pero hay un montón de otros delitos que son los que se suceden a diario y que se entrelazan con esta baja tasa de homicidio que es multiplicada, reproducida por los medios de comunicación, que hace que la gente se sienta realmente insegura, y esto es más allá de las cifras. ¿Y por qué te digo que no es importante? Y permitime que me extienda un poco. Sí. Que no es importante tanto la discusión de las cifras, porque la gente no se comporta en función de las cifras, no se comporta en función de, no hay un pronóstico de la inseguridad que nos diga que hoy va a suceder tal cosa. Se comporta en función de lo que sucede y de lo que percibe. Y eso tiene que ser también atendido por una política de seguridad ciudadana,
porque es de esa manera como reacciona la población y es de esa manera como se degrada la calidad de vida democrática. Sergio, te leí también en un posteo muy interesante que pusiste en Facebook acerca de lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires y vos planteabas que tanto en el año 2016 y 2017, más allá de estos pronósticos, digamos, el delito va a aumentar. ¿Esto es tu visión? Mi visión es que el delito va a aumentar. Digamos, si tomamos una de las tantas teorías que hay para poder analizar el delito, la combinación de recesión económica, el aumento de la desigualdad y algo que es una constante desde el retorno a la democracia, que es la ineficacia del sistema penal, y esto abarca no solo a la policía, que es el tema que comúnmente más aparece en las tapas de los diarios, sobre el cual más hablamos, sino también el tema de la justicia y el tema del servicio penitenciario. Lamentablemente vamos a seguir sin tener respuestas. Una política de seguridad tiene que abarcar un enfoque, como decías vos, multidisciplinario, tiene que tener resultados de corto plazo, pero también tiene que pensar el mediano plazo. Y hasta tanto no nos pongamos en serio los especialistas y sobre todo los funcionarios políticos a pensar este tema, la cuestión de la inseguridad va a seguir siendo un problema para todos los que habitamos, en este caso, la ciudad de Buenos Aires. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Sergio Eiza, es profesor de la UBA y también de la Universidad Torcuato Di Tella, especialista en lo que tiene que ver seguridad ciudadana, hablando acerca de los casos de inseguridad que se dieron esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Sergio, el ministro Campo planteó en su alocución después de los hechos ocurridos en la comisaría de que en la ciudad de Buenos Aires había zonas liberadas. A partir de esto, ¿sentís que la transferencia de la Policía Federal en esta cuestión bastante híbrida que se está haciendo con la metropolitana es una de las razones fundamentales para la existencia de zonas liberadas? Mirá, la federal, la transferencia de la federal, de parte de la federal, sobre todo la federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se llama la Superintendencia Metropolitana, fue resistido no ahora, sino durante muchos años. Es un proceso no querido por la federal. Que haya estos tipos de hechos y que se encuentre, por ejemplo, rápidamente al posible asesino del chico de Flores, muestra no solamente el tema de zonas liberadas, sino de connivencia entre las partes de las instituciones policiales y los delincuentes. La otra vez discutíamos, ¿no? Siempre hablamos de zonas liberadas, y esto hay que aclararlo. No solamente hay zonas liberadas, como en este caso de Flores, sino también o ausencia del Estado, sino también hay ausencia del Estado, y esto lo escribía en el post que compartimos, en la City porteña. Digamos, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico siempre está dirigida al consumidor, al transportista, y no está dirigida al que se hace millonario, al que maneja las grandes sumas de dinero. Entonces también tenemos ausencia del Estado en la City porteña. Claro. Sí, pero lo paradójico que podríamos plantear de otra manera, y esto lo decía un colega mío hace unos días, me lo decía, es que podemos decir que hay presencia del Estado, porque son estas instituciones estatales las que deciden no estar o las que deciden dejar hacer. Claro. Y en este caso creo que esta transición de la unificación de la federal con la metropolitana va a requerir una fuerte voluntad política, una fuerte conducción política, y pensar la formación policial y el trabajo de la policía en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano de otra manera, y lamentablemente por ahora no veo señales de que eso se esté haciendo. Sergio, te hago la última pregunta y agradeciéndote el contacto más en una fecha como hoy.
En la cuestión de la cobertura mediática, para mí se habla de una forma muy, pero muy peligrosa a la situación de inseguridad vinculándose y volcándose a la forma y a la figura del extranjero. Creo que es un arma de doble filo, un arma muy complicada, no sé cómo lo ves vos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si uno observa la población carcelaria argentina, a nivel provincial, que es donde se concentra la mayor cantidad de detenidos a causa de homicidios, de robos, vamos a ver que no llega al 7% Claro. los extranjeros que están detenidos en los sistemas penitenciarios provinciales. Poner el ojo en el exterior, poner el ojo en el extranjero es una respuesta no solo xenófoba, racista, sino es una respuesta que es muy fácil, que es la de recurrir a echarle la culpa al otro por problemas que se producen en nuestra sociedad. No nos tenemos que olvidar, yo en mi caso mi abuelo vino de Medio Oriente, de un lugar que hoy está en llamas, la mayoría de nosotros somos hijos de españoles, de italianos, y a principios del siglo XX, durante el régimen conservador, se recurrió también a esta mirada, la de echarle la culpa a los extranjeros, la de, como está presentando el proyecto de Amadeo, del Frente Renovador, de poner el ojo en la cantidad de extranjeros que tenemos en las universidades, y en realidad no es otra cosa que un paraguas, es una excusa para tapar el problema y una manera en que algunos medios de comunicación distraen a la población y empiezan a andar un camino que puede terminar, como decís vos, de manera peligrosa. Sergio, un gran abrazo, muchísimas gracias por la entrevista para poder clarificar un tema que se habla mucho, pero se habla mucho y mal a veces, así que la verdad que por lo menos pudimos cristalizar algunas incertidumbres que teníamos con respecto al tema de la inseguridad. Un gran abrazo y que tengas un muy buen 2017. Bueno, muy buen 2017 para todos ustedes, para la audiencia, y te agradezco mucho que me hayas llamado y dado esta oportunidad para poder reflexionar un poco sobre esta problemática que es persistente en nuestro país. Un gran abrazo, Sergio. Dale, un gran abrazo.